Congresista Lescano. A favor. A favor. En contra. En contra. A favor. A favor. Congresista Letón. A favor. A favor. Se da la bienvenida a la congresista Vergara. Congresista Vergara. A favor. Congresista Velázquez Quején. A favor. Congresista Donaire. A favor. Congresista Glave. A favor. Conste la votación a favor de la presidencia. Ha sido aprobado con 11 votos a favor y 2 votos en contra. Predictamen recaído en el proyecto de ley 1410 que propone modificar el decreto de urgencia 003-2017 que asegura la continuidad de proyectos de inversión para la prestación de servicios públicos y cautela el pago de la reparación civil a favor del Estado en caso de corrupción. Señores congresistas, el objeto de la ley que vamos a debatir, que recoge en un texto sustitutorio la iniciativa legislativa mencionada, es modificar el decreto de urgencia 003-2017, introduciendo mejoras a la norma para procurar el cumplimiento en forma eficaz de sus finalidades y objetivos establecidos, extendiendo sus alcances, incorporando el procedimiento de anotación preventiva en los registros públicos, en lo que consten inscritos los bienes, derechos, acciones, participaciones u otros valores de los sujetos comprendidos en su artículo 2, ampliando el plazo de vigencia del decreto de urgencia 003-2017 y disponiendo un informe anual sobre sus avances ante el Congreso de la República. Lo que se busca es contar con una herramienta efectiva que no solo asegure el pago de la reparación civil a favor del Estado, que era lo que esencialmente perseguía el decreto de urgencia, sino además acotar que hay ciertas medidas como la retención de utilidades que deben aplicarse sobre todo el proyecto, cuando éste sea estructurado sobre la base de un acto de corrupción, de un delito con sentencia condenatoria o que sea reconocido su comisión y que a consecuencia de ello las utilidades o beneficios obtenidos en dicho proyecto en su integridad están marcados por esa actividad ilícita o corrupta al margen del grado de participación de la mucha, escasa o nula responsabilidad penal de los socios o consorciados de los sujetos comprendidos en el artículo 2. Por tanto, es sobre la base de dichos beneficios mal habidos que se debe asegurar la reparación civil del Estado. Y no solo eso, sino además la cautela de los demás intereses del Estado, entre ellos la atención de los créditos de origen tributario del Estado, cuya atención coadyuvará, en cierto modo, a viabilizar la fluidez de la cadena de pagos de acreencia de todo tipo, entre ellas la de orden laboral, así como la de proveedores de bienes y servicios que comprenden la micro, pequeña y mediana empresa, perjudicados todos ellos por esta problemática. De este modo, se busca contar con medidas eficaces que eviten la paralización de la ejecución de obras públicas y prestación de servicios públicos, así como la cautela de los intereses del Estado, que no solo se centran, como dijimos, en el aseguramiento del pago de la reparación civil por los actos de corrupción en perjuicio del Estado, sino en fortalecer la buena administración pública, el buen gobierno, velar porque el ejercicio de la libertad de empresa no sea lesivo a la moral pública, generar certidumbre jurídica en los distintos operadores jurídicos e inversionistas que contratan con el Estado en las diversas modalidades de contratación de obra y servicios públicos, de manera que sepan que se va a contratar con un Estado y se va a competir con otros ofertantes. Se hará en forma transparente, honesta, limpia, que garantice el derecho constitucional de la seguridad jurídica, es decir, que se cumpla con uno de los deberes primordiales del Estado, que es promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la nación y se resguarden los principios de un Estado democrático de derecho. Pasamos a resumir entonces las modificaciones e innovaciones sobre el decreto de urgencia 003-2017. Primero, se precisa que el decreto de urgencia se aplica cuando los delitos contra la administración pública o lavado de activos o delitos equivalentes cometidos por los condenados en agravio del Estado peruano.
2. Se añade expresamente que el Ministerio de Justicia debe elaborar y publicar en su portal institucional la relación de sujetos comprendidos en el artículo 2 de la presente ley y actualizarla mensualmente bajo responsabilidad. Se define expresa y detalladamente lo que es un grupo económico. Cuarto, se dispone que la suspensión de efectuar transferencias al exterior se mantiene no solo hasta que se efectúe el pago total de la reparación civil a favor del Estado, sino también cuando se atienda los créditos de origen tributario del Estado o hasta que se haya emitido una sentencia absolutoria consentida o ejecutoriada a favor de los sujetos comprendidos en el artículo 2. Se precisa que solo se podrán realizar transferencias al exterior siempre que sea para pago de deuda a acreedores que afecten el valor de las concesiones o activos en el Perú de los sujetos referidos en el artículo 2 y que éstas deben ser previamente aprobadas por el MINJUS bajo responsabilidad. Sexto, se incorpora el procedimiento de anotación preventiva en los registros públicos en lo que consten inscritos los bienes, derechos, acciones, participaciones u otros valores de los sujetos comprendidos en el artículo 2, así como en la partida registral de dichos sujetos, precisando que la adquisición de estos bienes, derechos o valores bajo cualquier título está sujeta al procedimiento de evaluación previa del MINJUS y al depósito por parte del adquirente del monto pagado, fruto de la adquisición, al fideicomiso de retención. Séptimo, se dispone que esta anotación preventiva es temporal y se mantiene hasta que se pague todo el monto de la reparación civil a favor del Estado y se haya atendido los créditos de origen tributario del Estado, o hasta que se haya emitido una sentencia absolutoria consentida o ejecutoriada a favor del sujeto comprendido en el artículo 2. Octavo, si no se cumplen las condiciones para la adquisición de estos bienes, derechos o valores de los sujetos referidos en el artículo 2, dichas adquisiciones son nulas, además de generar responsabilidad solidaria para los adquirentes junto con los sujetos referidos en el artículo 2 y que el MINJUS debe iniciar acciones legales ante el juez para dicha declaración de nulidad. Noveno, se dispone que para la retención de los pagos por parte de las entidades del Estado, éstas deben hacerlo sobre cada pago que tengan que hacer conforme al contrato y sobre un monto equivalente al promedio del margen bruto de ganancia de los últimos 5 años en proyectos similares, y que en caso que no se den las condiciones para dicho cálculo, el monto a retener es el equivalente al total de utilidades brutas proyectadas y establecidas en el procedimiento de selección y consideradas para la suscripción del contrato respectivo. Décimo, se establece que el margen de retención se aplica a todo el proyecto en ejecución o ejecutado pendiente de liquidación, en el que participen los sujetos del artículo 2 que al tiempo de la comisión de los delitos referidos en los acápites de dicho artículo hayan actuado individual o conjuntamente con socios, consorciados o asociados de estos para contratar con alguna entidad del Estado para dicho proyecto, sin importar el grado de participación o responsabilidad penal de estos últimos. 11. Se dispone que aquel que sustituya a la persona consorciada comprendida en el artículo 2 debe cumplir los mismos requisitos para esta última en el marco de la convocatoria del procedimiento de selección y no estar en supuestos del artículo 2 y que la sustitución debe realizarse dentro de los 90 días hábiles siguientes a la fecha en que el sujeto comprendido en el artículo 2 aparece en la relación de personas dentro del alcance de dicho artículo. 12. Se establece un orden de prelación para cautelar el pago de la reparación civil a favor del Estado y evitar la ruptura de la cadena de pagos con cargo a los fondos del fideicomiso. Primer orden, reparaciones civiles a favor del Estado y segundo orden, créditos de origen tributario del Estado. 13. Se dispone que el MINJUS debe requerir al Procurador Público del Estado correspondiente la cifra estimada de reparación civil a favor del Estado en un plazo no mayor de 15 días hábiles y que dicho procurador debe contar con los informes previos de Proinversión y del MEF, que son remitidos en un plazo no mayor de 10 días hábiles para determinar la referida cifra de reparación civil a favor del Estado. 14. Se dispone que en caso de fondos abonados en las cuentas del fideicomiso de retención excedan la cifra estimada de reparación civil comunicada por la Procuraduría y los créditos de origen tributario del Estado, los fondos excedentes son transferidos por el fiduciario a favor de la persona correspondiente previa instrucción del Ministerio de Justicia. 15. Se dispone la remisión de un informe anual sobre impacto y aplicación del decreto de urgencia ante el Congreso. 16. Se dispone la ampliación del plazo de vigencia del decreto de urgencia 003-2017 de 1 año a 3 años. Señores congresistas, someto a debate el presente dictamen. Ningún
congresista tiene comentarios? Congresista Letona. Muchas gracias, presidente. Presidente, yo tengo varias observaciones al texto sustitutorio propuesto por la comisión. En el numeral 6 del artículo 2 del DU, referido a la definición de subsidiaria, debe de quedar claro que la legislación vigente ya la define y esta es una empresa controlada por la matriz. Como tal, requiere de la propiedad de las acciones mayores al 50%, si no... Bien, dejamos momentáneamente el hemiciclo del Congreso de la República, donde sesiona la Comisión de Constitución, para pasarnos a la sala Francisco Bolognesi.